Bueno, en este video, segundo video, vamos a ver un poco acerca de la historia del papado que abarca pues no solo la etapa de la era de los santos, de las tinieblas, perdón, sino también la era de los santos ideales, así como lo divide Justo L. González. Entonces vamos a ver algunos papas, no vamos a verlos a todos, pero vamos a ver algunos papas nada más en esta etapa, ¿verdad? Para empezar vamos a hablar un poquito acerca del papado. La palabra papa significa papá, básicamente. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado. Se empezó a llamar papa no solo al obispo o al encargado de la iglesia en Roma, sino en realidad a todos los obispos, el papa de Constantinopla, el papa de Antioquía, el papa de Alejandría, el papa de Esmirna, el papa de Éfeso. Es decir, finalmente se le empezó a llamar papá como una idea de respeto y el modelo que había de pastoral en aquel entonces era un modelo que estaba basado en el Paters Familia. ¿Qué significa esto? Aquí también quiero hacer esta aclaración, ten mucho cuidado de no ser anacrónicos tampoco. A veces tenemos la idea, y eso me lo he topado durante mucho tiempo, no sé si ustedes la tengan, espero que no, y si la tienen pues hay que cambiarla, porque es falsa. La idea de que la iglesia en el siglo I, siglo II tenía la misma administración que nuestras iglesias que ahora conocemos, donde la figura del pastor era exactamente la misma y las funciones del diácono y de los líderes eran exactamente las mismas. Esto es falso. ¿Sí? La forma o el ministerio pastoral como ahora lo conocemos se desarrolló durante muchos siglos y es realmente producto de una visión de administración eclesial más moderna, más contemporánea. En el siglo I era diferente, ¿sí? Las funciones eran diferentes, si bien se compartían algunas cosas con las que ahora tenemos, obviamente la visión que se tenía era distinta. Entonces, en el siglo I, siglo II, siglo III, se habla de la cabeza, no la cabeza pues, sino el encargado de la iglesia, la cabeza es Cristo, el encargado de la iglesia, y se le empezó a llamar papa precisamente porque estaba este modelo de pater familia. El modelo de pater familia es básicamente pues un patriarca, ¿sí? También es difícil para nosotros comprenderlo porque actualmente en nuestra sociedad sí tenemos a nuestro padre en la tierra, a los cuales nosotros le debemos respeto y todo lo demás, pero finalmente los hijos toman sus propias decisiones. Es decir, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes pues tomaron sus propias decisiones con respecto a qué es lo que quisieron dedicarse, con quién se quisieron casar, en fin, diferentes cosas. En aquellos entonces no, realmente el pater familia controlaba a toda la familia, a sus hijos, a los nietos, a las nueras. Él era la cabeza y había cierta protección para con los suyos, pero también dirección y determinaba en mucho la vida del resto de la familia. Ese era el modelo de pater familia en esta sociedad mediterránea del siglo I y ese básicamente era el concepto pastoral que se tenía en las iglesias. Entonces por eso se le llama papa, porque era visto como el pater familia, como el encargado, el que era responsable de la vida de toda la congregación, de todos los cristianos. ¿Okay? Entonces, obviamente había ciudades muy importantes como Roma, que en un principio era la capital del imperio, pero con Constantino, recordemos una vez más, Constantino traslada la capital a Constantinopla y entonces realmente el papa o el encargado de la iglesia en Constantinopla tuvo mayor peso y la tuvo durante muchos siglos. ¿Sí? Tenía más importancia lo que decía él que lo que decía el encargado de la iglesia en Roma. ¿Por qué? Pues porque había, insisto, este matrimonio entre el Estado y la Iglesia y finalmente la capital estaba en Constantinopla, la capital del imperio, pues obviamente el obispo de Constantinopla gozaba de una mayor influencia, de mayor poder. De hecho, se le pedía permiso en muchas ocasiones al encargado, al obispo de Constantinopla, por parte de las iglesias en Europa, incluyendo Roma, para tomar determinadas decisiones. ¿Sí? Entonces, el obispo de Constantinopla era un obispo muy importante en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, esta idea del papado, donde Pedro fue el primer papa, no sabemos que es completamente falsa, no hay elementos que lo prueben. Ciertamente, creo que la mayoría de los historiadores están de acuerdo que Pedro estuvo en Roma, pero en ningún documento se dice que Pedro hubiera sido el encargado de la iglesia propiamente en Roma, ni que haya sido el primer papa, ¿no? Por supuesto, es una invención de la iglesia católica para legitimarse. Esta invención surge pues, en la Edad Media para legitimarse a ellos mismos por encima de otros papados, digamos de esta manera, otros líderes religiosos, incluyendo al de Constantinopla. ¿Sí? Entonces eso ya hay que desecharlo. Si ustedes después quieren investigar sobre eso, pues bueno, pueden hacerlo. Aquí no tenemos el espacio
para investigar demasiado, pero sí, es completamente, históricamente, cualquiera lo sabe, es completamente falso, es anacrónico, es una construcción el decir que Pedro fue el primer papa, porque eso no es cierto. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a mencionar algunos papas, no a todos, pero sí algunos bastante importantes. Uno fue León el Grande, ¿sí? Él establece su papado, no son los años de vida, sino su papado desde 440 a 461. Y es muy importante porque a León el Grande le toca toda la crisis donde se dan las invasiones de las tribus fuera del imperio, y el imperio empieza a caer, lo vimos en el video pasado, y es León el Grande el que comienza la construcción ideológica del papado de Roma, es decir, esta construcción donde el papa de Roma tiene más importancia por encima del resto de los líderes religiosos y de las diferentes regiones. Y también con el Papa León el Grande, él comienza a negociar políticamente tratados de paz y de convivencia con todos los reinos que vienen a invadir Roma. ¿De acuerdo? Entonces, León el Grande realmente se erige como un líder muy importante, un líder social, un líder político que trata de poner estabilidad en medio de las invasiones, pero a la hora de erigirse como este líder social, este líder político, pues obviamente también se erige como un líder religioso, y empieza esta construcción donde el encargado o el dirigente de Roma tiene un estatuto diferente y superior al resto de las regiones, excluyendo Constantinopla, porque insisto, durante todos estos siglos todavía Constantinopla va a ser considerado como que el centro, ahí está la cabeza porque ahí estaba el emperador. Recordemos este matrimonio iglesia-estado, pero León el Grande tiene esta importancia porque es aquí donde empieza a construirse esta imagen, y podríamos decir que aquí surge ya propiamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Con todo el peso que tiene. ¿De acuerdo? Y bueno, hablamos también con otro papa muy importante, es Gregorio el Grande. Este es fundamental, ¿sí? Su papado también es en esta época, del 540 al 604, ¿sí? Y él es muy importante porque él establece unas reformas que siglos más adelante van a volver a retomarse y que ya le van a dar forma a la jerarquía o al clero católico como nosotros lo conocemos ahora. Algo que él empieza a considerar es el poder temporal que tiene el Papa. Es decir, con Gregorio el Grande, él empieza a considerarse precisamente como el poder temporal establecido por Dios, ¿sí? En esta tierra. Es decir, no solo se trata de la cuestión espiritual, sino también el Papa tiene la autoridad para determinar en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, y es aquí donde el papado ya empieza a posicionarse también como director de los intereses de la sociedad, ¿no? Es decir, como un gobernante más. Ahora, él empieza a establecer como fijas ciertas doctrinas que más adelante en diferentes concilios, bulas papales y demás se van a ir reforzando, pero él es el iniciador de, por ejemplo, este tipo de doctrinas, la doctrina del purgatorio. San Agustín medio lo intuye, lo menciona, pero nunca lo da por cierto. Él establece como por cierta esta doctrina, ¿sí? También la absolución papal, ¿sí? Él establece que el Papa puede perdonar pecados y hacer que la gente salga más rápido del purgatorio. No vamos a entrar a ver estas doctrinas, ustedes ya deben conocerlas, seguramente las estudiaron, ¿sí? La cuestión de la penitencia también como un medio con el cual se pueden expiar culpas, ¿sí? La función de la misa precisamente para ayudar a las almas a salir del purgatorio. Todos estos conceptos, si se dan cuenta, ya son propiamente del catolicismo. Entonces podemos decir que es a partir de estos años que ya el catolicismo empieza a cuajar como tal, ¿sí? Obviamente va a haber siempre movimientos disidentes, movimientos que no van a estar de acuerdo con lo que se está gestando en esta iglesia oficial, pero bueno, no vamos a hablar demasiado de ellos. El último video vamos a tocar algunos que son importantes, pero siempre hubo movimientos que no estuvieron de acuerdo, pero aquí es donde se empieza a gestar ya el papado, e insisto, la Iglesia Católica Apostólica Romana como nosotros ya la conocemos, ¿sí? Vamos a ver otro papa también que es muy importante. León III es fundamental, y Carlomagno. ¿Quién es Carlomagno? Pues bueno, Carlomagno es de los carolingios, del reino de los carolingios, y él lo que empieza a hacer es hacer unas grandes conquistas de todas las regiones y los imperios. Él prácticamente conquista toda Europa. Ahorita más adelante vamos a ver un mapa donde vemos el imperio que logró consolidar Carlomagno, y Carlomagno viene con esta idea de recuperar la gloria del imperio romano,
¿sí? Acuérdense, el Imperio Romano era un imperio vasto y él empieza a conquistar y él empieza a concebirse como el único emperador y señor de toda esta región. Entonces lo que él pretende es regresar a estas glorias, donde hay un imperio unificado y empieza a conseguirlo, empieza a hacer unas conquistas muy, muy importantes. ¿Sí? Y se funda aquí el famoso Sacro Imperio Romano, que de sacro no tenía nada, ¿verdad? Y de romano tampoco, pero, y sacro menos, ¿no? No tiene nada de santo, era profundamente cruel, profundamente pagano, pero pues bueno, religiosamente católico, y este Sacro Imperio Romano va a permanecer durante siglos y siglos y siglos hasta la Reforma Protestante, pues con Carlos V, él es el líder del Sacro Imperio Romano todavía en ese entonces, ¿no? Se empieza a concebir de esta manera. ¿Ok? Y bueno, él establece este imperio en estos años, conquista a los lombardos en Italia, a los frisones, Baviera, lo que sería ahora Alemania, Checoslovaquia, toda esta zona, ¿sí? Y entonces consigue grandes victorias y establece, les digo, su poder, ¿no? Muy grande. Ahora, en el año 800, él se hace coronar en Roma por parte del Papa León III. Entonces lo que hace el Papa León III es que él legitima. Realmente León III tiene muchos problemas con otros líderes y él busca ayuda de Carlomagno para refrendar su autoridad, y Carlomagno dice, sí, pero tú tienes que coronarme a mí, ¿sí? Entonces es una ayuda mutua, pero básicamente lo que sucede aquí es que León III corona a Carlomagno, y aquí nos damos cuenta una vez más cómo ideológicamente la iglesia está legitimando a la autoridad civil, pero a final de cuentas la iglesia, ¿sí? En realidad está subyugada por la autoridad civil. O sea, quien tiene el poder ahí es Carlomagno, ¿de acuerdo? Pero él necesita legitimar su autoridad. ¿Cómo la va a legitimar? Pues la iglesia tiene que darle el visto bueno. Y si la iglesia me da el visto bueno, dice que yo soy aquel que Dios puso, pues ya estuvo, ¿no? Ya le hicimos y todos se van a tener que someter. Entonces, este matrimonio entre iglesia y Estado que tanto daño ha hecho a la historia del cristianismo, pues aquí la vemos de una manera bastante clara. Entonces, León III corona a Carlomagno, y ese es el mapa que les decía, pues si dan cuenta toda Francia, llegando hasta España, parte de Italia, ¿sí? Parte de la región germánica, lo que ahora es Alemania, Austria y toda esta zona, ¿no? Pero dice ahí la oposición de los bizantinos, se me olvidó mencionarlo. Obviamente Bizancio, Constantinopla no estuvieron de acuerdo con lo que hizo León III, pero pues eso ya no les importó. ¿Por qué? Pues porque el imperio romano tal cual pues estaba en la región de Constantinopla, lo que ahora es Turquía, y el obispo de Constantinopla pues no estuvo de acuerdo con lo que hizo León III, pero insisto, les importó muy poco, pues porque ya estaba dividido prácticamente el continente. Estamos los estados europeos, mientras la Europa oriental pues estaba siendo asediada por los musulmanes y estaban cada vez más aislados. Y ahorita pues, lo que nos interesa es la historia en Europa. ¿Sí? Vamos a ver otros papas importantes. León IX es muy importante, él se establece en este año porque lo que empieza, pues saben, la Iglesia Católica se corrompe y algo que había constantemente dentro del clero era la famosa simonía. ¿Qué significa esto? Pues pagar para obtener determinados privilegios dentro de la iglesia. Es decir, la gente llegaba y pagaba para ser abad, pagaba para ser obispo, pagaba para que sus hijos fueran sacerdotes, y se vendían, ¿sí? Se vendían las iglesias, se vendía el pastorado, digámoslo de esta manera, y era muy común. Bueno, León viene a rechazar esto, ¿sí? No solo lo considera pues no cristiano realmente, sino que también pues se da cuenta que hay una falta de movilidad social. El único espacio en la sociedad medieval, en una sociedad feudal donde se permitía el movimiento social, o sea, nos referimos a esto con la movilidad social, nos referimos nosotros a que una clase pobre pudiera llegar a subir. La única manera posible de hacer eso en esta etapa de la historia era a través de la iglesia. Lo demás ya, el que nacía en cuna feudal se quedaba feudal, el que era el caballero se quedaba caballero, el que era agricultor, jornalero y demás, así se quedaban, y sus hijos así se quedaban, y no había esperanzas de poder saltar de un estrato social al otro, no había esa oportunidad. El único reducto que te permitía eso era la iglesia, es decir, podías ser hijo de una persona muy pobre, pero si te hacías monje o te ibas a ser sacerdote, podías escalar socialmente. Pues bueno, eso se estaba acabando porque realmente ya se estaban comprando los puestos. Entonces León IX dice, no, vamos a hacer un cambio y vamos a terminar con eso, y hay un rechazo muy fuerte a la simonía, y se propone ya la universalización del celibato. Hasta este entonces realmente
los papas sacerdotes se podían casar. Anteriormente con Gregorio el Grande, él había propuesto, sí, realmente la cuestión del celibato, pero nunca lo había impuesto como algo categórico. ¿Sí? Así que no hay que pensar en los siglos anteriores que los papas sacerdotes estaban sin casarse, ¿no? Se casaban y algunos tenían sus concubinas y era un relajo, la verdad es que era una situación así. Pues bueno, León trata de establecer la universalización del celibato como una forma de control, ¿sí? De control económico, sobre todo, ni siquiera una cuestión espiritual o moral, era una cuestión económica. ¿Sí? Es decir, lo que hacían los sacerdotes es que ponían a sus hijos después como sacerdotes también, ¿sí? Y entonces, una vez más, ya no había esta movilidad social. ¿Por qué? Pues porque solo una familia se repartía todo el poder y todo el recurso que la iglesia tenía, ¿no? Entonces, León IX lo que trata de hacer es terminar con esto y empieza a establecer reformas importantes. La iglesia en Oriente pues tiene su forma de trabajo, desarrolla su propia liturgia, desarrolla sus propios cultos, su propia expresión teológica, y bueno, valdría mucho la pena también hacer un estudio de todo lo que son las iglesias ortodoxas, ¿no? Que nos conocemos que la iglesia ortodoxa griega, la ortodoxa armenia, la ortodoxa de Jerusalén, la iglesia ortodoxa rusa y todas estas. ¿Ok? Pero bueno, no tenemos demasiado tiempo. Lo cierto es que se da un cisma, hay una división muy grande, ¿sí? Todo surge por un problema teológico, el famoso filioque, ¿no? El filioque, en un credo, la iglesia latina establece que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, y la iglesia oriental no estaba de acuerdo con esta enseñanza doctrinal. Ellos decían que no, procedía del Padre pero no del Hijo, y ese fue motivo para un pleito muy grande, pero en realidad el pleito era más político. Ya Occidente quería liberarse de la autoridad de Oriente, y se trata de resolver esta situación, esta dificultad, pero en realidad hay una oposición tan grande que al final de cuentas en el año 1050 un representante del Papa León IX, que parece entonces León IX ya había muerto, ¿no? Pero él va como su representante, Humberto se llamaba, y discute con Miguel Cerulario, que era precisamente el obispo de Constantinopla, y Humberto excomulga, o sea, expulsa de la iglesia y lo condena como hereje a Miguel Cerulario y a todos los que lo sigan. Y en ese momento se da realmente ya la ruptura oficial entre la iglesia en Oriente, la iglesia ortodoxa, y la iglesia católica apostólica romana. Ya cada quien por su lado, y la iglesia en Occidente, la iglesia latina, solo se queda con el Papa como la cabeza, ya desconoce por completo al obispado de Constantinopla y se erigen ya como los únicos verdaderos según ellos. Y por el contrario, la iglesia oriental, ¿verdad? Los ortodoxos hacen exactamente lo mismo, pero con los latinos, ¿no? El Papa de Roma es un hereje y nosotros somos los buenos, y bueno, la cristiandad católica se divide en dos: la católica latina, que es la católica apostólica romana, y la católica ortodoxa, ¿sí? Y bueno, después surge el Papa Gregorio VII, que también es muy importante porque él establece muchas de las reformas de Gregorio el Grande, el anterior que vimos, y las refrenda ya con mayor autoridad, ¿no? Entonces él sí ya se propone a sí mismo como el Papa, como autoridad universal máxima, aún sobre reyes y sobre toda la sociedad. También hace una liturgia unificada, es decir, une todas las expresiones litúrgicas de la iglesia latina, o sea, de la iglesia europea occidental. De allí vienen los famosos cantos gregorianos, seguramente ustedes han escuchado, porque se empieza a reglamentar toda la liturgia y seguir la misma liturgia en latín, y bueno, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Que era la Iglesia Católica, lo que hace o hacía la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II. Se impone ya el celibato como, ahora sí, si tú quieres ser sacerdote, que ser monje, necesario el celibato, que siempre se lo vuelan, ¿no? No les importa demasiado, pero ya por regla se establece, ya no hay vuelta de hoja. Y lo que hace Gregorio, y de hecho por eso toma el nombre de Gregorio, porque trata ya de imponer todas las reformas que anteriormente, estamos hablando de hace, ¿qué?, 500 años, no, sí, más o menos, como 400 años, ¿no? 300 años, con el primer Gregorio. Él había establecido que no se habían llevado a cabo, y él trata de establecerlos como tales, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo ya el catolicismo toma la forma propiamente que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Como Iglesia Católica, ¿ok? Entonces vamos a ver hasta aquí con los papas. Insisto, es también materia para estudiar la historia del papado,
pero son algunos de los papas importantes, y aquí sí nosotros nos diferenciamos claramente de todos estos movimientos. En la próxima clase vamos a ver algunos movimientos disidentes dentro de toda la historia del cristianismo, de los cuales nosotros también tenemos una herencia muy importante y que, bueno, necesitamos ver.